Les damos la más cordial bienvenida a la AMIA y antes de dar comienzo al acto que nos convoca, queremos compartir un mensaje con todos ustedes. A partir de la grave situación que se vive en Medio Oriente, expresamos nuestro apoyo al Estado de Israel ante el brutal ataque sin precedentes que el grupo terrorista Hamás desplegó desde la Franja de Gaza y que causó la muerte de 1.400 personas o más, miles de heridos, la desaparición y el secuestro de cientos de civiles. En momentos de tanto dolor, pesar e incertidumbre, hacemos llegar nuestra solidaridad a todas las familias que están sufriendo en carne propia las consecuencias de esta masacre. Con absoluta firmeza condenamos todo acto de terrorismo cuyo proceder demencial no distingue credo, edad, origen étnico o nacionalidad. Rezamos por la pronta recuperación de los heridos para que las personas secuestradas puedan retornar sanas y salvas a sus hogares y para que pronto se haga realidad la paz que tanto anhelamos. Continuar con nuestro trabajo y estar hoy aquí son también una demostración de que seguimos de pie y que ante intentos de sembrar miedo y destrucción no nos vencerán. Honramos la vida y con cada una de nuestras iniciativas promovemos la defensa del respeto, la democracia y los derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar hoy en nuestra casa. Bienvenidos, bienvenidas a este acto por medio del cual honramos la memoria de 1.900 judíos desaparecidos durante la dictadura que vivimos en nuestro país entre 1976 y 1983. Los recordamos y homenajeamos en representación de las 30.000 víctimas del terrorismo de Estado. Estamos aquí, en la Casa de la Comunidad Judía, llevando a cabo la edición número 20 de este acto, organizado en forma conjunta por la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos y la AMIA. Nos acercamos a este acto con nuestra vieja y vigente narrativa milenaria que indica que todos los seres humanos somos hermanos, iguales, cada uno y cada una infinitamente valiosos como todo un mundo. Y cada uno es efectivamente un mundo, pues somos todos distintos, con perspectivas que nos enriquecen y que aspiramos a que puedan convivir en paz. Venimos a este acto con esta convicción potente, creyendo en una sociedad basada en el diálogo y en el respeto de los derechos de cada persona, impulsados por el mandato de la tradición judía de ejercer memoria y de clamar ante toda injusticia. Y además es un acto especial porque estamos cumpliendo en nuestro país 40 años de democracia ininterrumpida, lo cual representa un hito histórico fundamental y una brecha trascendental con el oscuro pasado de dictaduras militares. El camino transitado en estos 40 años no fue lineal. Existieron avances y retrocesos, crisis sociales, políticas, económicas. Sin embargo, aún en contextos adversos, la democracia se sostuvo como premisa fundamental de nuestra vida en común, basada en la voluntad de trazar un corte con un pasado signado por persecuciones, proscripciones, exilios, desapariciones y asesinatos. La transición hacia la democracia en 1983 simbolizó un cambio. Donde antes predominaba la represión y la limitación de derechos, la democracia trajo consigo el surgimiento de espacios de participación ciudadana, libertad de expresión y respeto por los derechos humanos. Esto no solo significó un cambio en el sistema político, sino que también sentó las bases para una sociedad en constante progreso, cada vez más justa, cada vez más inclusiva, que permite abrazar los valores de igualdad, justicia y libertad, que son pilares fundamentales de una sociedad democrática. En nombre de la AMIA y de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos, agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan hoy. Probablemente alguno de los que mencione confirmó su presencia, pero está un poco demorado. Sí está el señor presidente de la AMIA, doctor Amos Linetsky, varios miembros de su comisión directiva y su director ejecutivo, doctor Daniel Pomeranz. Hay muchos miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos, el señor Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el señor Nicolás Moskowski Rapetti, subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, la señora Golshan Kun Yush, encargada de Asuntos Políticos de la Embajada de la República Federal de Alemania,
el señor Sergio Abrevaya, legislador de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En representación de la DAIA agradecemos la presencia de su vicepresidente segundo, señor Sergio Pickles, y su prosecretario, señor Pedro Berestoboy. En representación del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, su director, el señor Ariel Helblum, y su vicepresidenta, la profesora Batia Nemirovsky. La profesora Leticia Barán, asesora laboral y directora del proyecto Jail de la Agencia Judía para Israel. El señor Javier Suez, presidente de la Fundación Tzedakah. La señora Fabiana Mindin, directora y secretaria de comisión directiva del Museo del Holocausto. La señora Silva Hansman, directora del IWO. El señor Jorge Sack, presidente de Birthright Taglit. La señora Susana Greenspan, presidenta de Generaciones de la Shoah en la Argentina. El señor Claudio Pressman, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Jóvenes de Maccabi, Hebraica y Bamá, que participan en sus respectivas escuelas de Madrijim, y es un gusto, como siempre, recibirlos en este acto. Miembros de Bada Jinuj, AMIA Joven, Cultura, Comunicación, Arte y Producción y otros departamentos de la AMIA. Nos acompañan además representantes del Directorio de Organismos de Derechos Humanos, del Ente Público Espacio Memoria ex ESMA, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que además envió una adhesión escrita. También están con nosotros representantes de organizaciones comunitarias, rabinos, directores, presidentes de escuelas, agrupaciones y clubes, periodistas y expresidentes de nuestra institución, entre quienes menciono a Abraham Kaul, que inició hace ya 19 años, este es el acto número 20, la tradición de realizar este acto allá por diciembre de 2004. Quiero contarles que Pablo Gershanik es miembro de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos. Su padre, Mario, era jefe de residentes en el Hospital de Niños de La Plata, médico. Fue asesinado en su domicilio, en presencia de su familia, cuando se resistió a acompañar a quienes intentaron secuestrarlo. Hoy Pablo nos acompaña para compartir con nosotros su mensaje. Invito a Pablo a acercarse al escenario. Buenas tardes, buenas noches, ya casi. Tengo la tarea, la invitación de decir unas breves palabras a nombre de los familiares. Y tuve la suerte de, antes de empezar a pensar qué decir, encontrarme con una pequeña cinta de imágenes donde las caras de nuestros familiares circulaban por ahí. Y fue muy conmovedor darme cuenta que uno podría pensar que lo que nos reúne hoy acá es fundamentalmente el dolor y es fundamentalmente la condición de víctimas. Y refiriéndonos a la gente que yo veía ahí, yo veía otra cosa. Y para mí era importante poder señalar hoy acá que lo que había en esas imágenes era una enorme alegría de vivir, era una enorme posibilidad de celebrar viajes, amigos, sonrisas, momentos compartidos, y que eso me parece que debería ser una pista fundamental para nosotros. La invitación de hoy no solamente implicaba decir algunas palabras a nombre de los familiares, sino también dirigirnos fundamentalmente a las generaciones para quienes probablemente estas caras sean por ahora solamente caras o solamente nombres. Yo quisiera entonces compartir simplemente esta noción de que la memoria, que es también la palabra que más escuché en este ratito que estuvimos por acá, puede ser un acto de recuperación de un pasado doloroso, pero también puede ser una apuesta para el futuro. Y me parece que eso es central en este acto que estamos llevando adelante hoy acá, y es entender que en algún punto lo que nos agrupa tal vez no es solamente ese dolor, sino fundamentalmente qué hacemos con eso. Y me parece que en el acto de qué hacemos con eso, ejercitamos soberanamente no solamente una libertad, sino la capacidad de hacer algo que los verdugos no tienen posibilidad de llevarse, y es ese ejercicio de la libertad de recordar para adelante. Ese ejercicio en donde el estar donde estamos nos permite seguir construyendo cosas hacia adelante. Que la memoria de la gente que no está sea una pista
sobre cómo poder creativamente, lúcidamente, amorosamente, preguntarles también a ellos qué hubiesen querido para nosotros. Y me respondo muy probablemente que ellos hubiesen querido para nosotros y para las generaciones que siguen la posibilidad de crear un dique en donde el daño que crearon los verdugos para 3 generaciones, la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros, no llegue a la generación de nuestros hijos. Nos permita crear un corsé, nos permita crear un dique en donde la memoria no sea un espacio de compartir dolor, no sea únicamente la identidad de las víctimas, sino que sea poder rendir homenaje a la gente en su alegría, en su capacidad de recrear el mundo, en el compromiso social que tuvieron, no solamente para reproducir y reinventar su propio mundo, sino para intentar también modificar el mundo de toda la gente que estaba alrededor. Pensando en comunicar esto con las nuevas generaciones, quisiera pedirle a los chicos que tienen en este momento un pequeño papel en su mano, que tengan la gentileza de decir ese nombre en voz alta y que sepamos todos que en esa lectura de esos nombres que representan de alguna forma a los familiares de la gente que estamos hoy aquí y que hemos perdido, tanto asesinados por el terrorismo de Estado como desaparecidos y como gente que en muchos otros registros ha registrado la bala y el dolor porque se han enfermado, porque se han exiliado, porque han tenido que partir de una u otra forma, porque la vida tal cual la imaginaron no va a poder ser lo que se supuso que podía ser. Así que los invito a los chicos que tienen un papel en su mano a leer esos nombres y en esos nombres que van a leer sepamos todos que están implicados todos los desaparecidos, no solamente judíos, sino todos los desaparecidos que el régimen del terrorismo de Estado que vivió este país atravesó. Muchas gracias y por favor, si pueden leer. Voy a entonces simplemente a decirles si puede ser desde atrás hacia adelante, así nos organizamos para no pisarnos unos con otros. Muchas gracias. Daniel Shapiro. En voz alta si puede ser, gracias. Daniel Shapiro. Javier Gustavo Brevel. Alberto Luis Reisman. Hugo Tarnopolsky. Sergio Tarnopolsky. Bettina Tarnopolsky. Blanca Edgar de Tarnopolsky y Laura de Luca de Tarnopolsky. Jorge Mario Reisman. Claudio Braverman. Georgina Sergia Zimmerman. Eduardo Mario Fori. Patricia Julia Roisky. Ivana Noemi Sucolusi Appelbaum. Jorge Israel Porfinque. Sergio Acusa, Eduardo Sain, Mario Alberto Borgesal, David Armando Reñado, Ana María Alberto Sáenz, Benjamín Isaac, Guillermo Fuentes, Quique Bombardeo, Andrea Yankelevich, Claudio Lila y Luis Investigador, Mauro Sergio Campos. Nemi Shakespeare, Darío Oscar Vélez. Verónica Freire, Luis Pablo Freire, Miguel Schwartz. Daniel Lazaro Luz, Isaac Zulpes, Gustavo Casino, Nemi Jensen, Esperanza ¿Alguien más? ¿Algún otro nombre? Muchas gracias. Quisiera cerrar simplemente con un... Perdón, sí. José Miguel Macías. José Miguel Macías. Susana ¿Alguien más? Beatriz Libedinsky, Jorge Schneider y Hugo Malesowski. Lisa Querida Suárez y Marcela Dulce. Presentes. Quiero cerrar con unas palabras del escritor Italo Calvino, que escribe un libro que se llama Las ciudades invisibles y que cierra el libro con una pequeña reflexión que me parece pertinente en este momento, y es Marco Polo, que le dice al gran Khan, emperador de los mongoles, de los tártaros, lo que ha visto por el mundo, y termina diciéndole esto: el infierno de los vivos no es el que está por venir, es más bien aquel que formamos todos juntos, todos los días, estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, mirar para otro lado o volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda requiere lucidez y aprendizaje continuos, saber quién y qué
en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por la generosidad de compartir con nosotros tus reflexiones y tu sentir. El testimonio de Pablo, junto con decenas de testimonios de familiares de desaparecidos judíos, se encuentra en el sitio de Duyot, Testimonios, creado por el Departamento de Educación de la AMIA. Y justamente este departamento lleva adelante muchas actividades, muchas propuestas educativas vinculadas con la memoria a lo largo de todo el año. Invitamos a Karina Korov, coordinadora de programas y proyectos de Bada Jinuj, que nos cuente acerca de esas actividades. Estamos convencidos de que cada acción cuenta, de que toda propuesta que permita acercar a jóvenes de entre 11 y 18 años a lo sucedido en nuestro pasado reciente constituye un acto educativo que siembra ideas, despierta inquietudes e instala el tema frente a sus ojos. Sabemos que hay jóvenes más sensibilizados con la temática, en donde el compromiso se despierta rápidamente. Y sabemos de otros que, atravesados por diversos intereses, esto cuesta más. Sin embargo, confiamos en que todas y cada una de las propuestas son nuestro aporte en la formación de niños, niñas y jóvenes, porque sabemos que no salen de estas actividades de la misma forma en la que llegaron. Estos espacios educativos nos permiten conversar con jóvenes sobre la democracia y la dictadura, el respeto por los derechos humanos, la posibilidad de tener ideas distintas, de discutirlas, conversarlas y generar espacios de intercambio que nos enriquezcan a todos, especialmente a ellos y a ellas. No debemos olvidar nunca que, como dijo Elie Wiesel, el que odia, odia a todos, y el que mata, mata más que a sus víctimas. Es por esto que nuestra tarea es despertar en ellos la posibilidad de analizar distintos discursos, vacíos de contenido pero llenos de odio, que solo despiertan sentimientos negativos y buscan generar disputas ciegas. Porque estamos convencidos de que para tomar posición hay que conocer, aprender y saber, es que generamos este tipo de propuestas, para que así los y las estudiantes encuentren su propio camino por la verdad, la memoria y la justicia. Esto se logra gracias a la generosidad de cada uno de los espacios de memoria visitados. El casino de oficiales en la Exesma, la Casa por la Identidad, la Casa de las Abuelas en el mismo predio, el Parque de la Memoria, y en este año en particular mencionamos también al Inca, con quien hicimos un acuerdo para proyectar la película 1985 Estudiantes de Secundaria, y al Programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación, con quien desarrollamos actividades en conjunto. Los encuentros y la posibilidad de reflexión de los y las jóvenes se logran también gracias al compromiso de las escuelas y de sus educadores, que se suman a los diversos ofrecimientos que hacemos y principalmente se logra por la excelente predisposición de las personas que conforman la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos, quienes acompañan en cada una de las propuestas con su historia. El testimonio fundamental en la transmisión educativa. Permite personalizar a la víctima, conocer su nombre, sus gustos, sus intereses, su forma de ser. Cada vida es única e irrepetible. Cada historia refleja humanidad. Gracias a quienes forman parte de la asociación porque suman con calidez y generosidad a las acciones educativas que hacemos. Sus aportes son inmensos y marcan el clima de estas propuestas para todos los que allí estamos. A los que participan de las actividades, a los que se reúnen con nosotros, a los que están hoy acá, a los que no pudieron venir, a los que viven lejos pero están siempre cerca, y a los que construyeron este espacio hace 20 años y ya no están, muchas gracias. Sumo un cálido saludo para Mauricio Broski. En pocos días estará cumpliendo 100 años y le deseamos una pronta mejoría y un gran festejo en su centenario. Y ahora sí los invitamos a ver un pequeño resumen de estas acciones.
Bueno, es impactante ver tantos jóvenes convocados para actividades en espacios educativos donde se ejerce la memoria. Uno va participando, acompañando algunas de estas actividades, pero bueno, cuando las ve todas juntas es grande, importante. Así que agradecemos nuevamente a los familiares de desaparecidos que acompañan en estas actividades. Sus testimonios son fundamentales. Y bueno, es hermoso que tantos jóvenes hayan participado a lo largo del año y sigan participando en lo que queda del año. En continuidad con estas acciones educativas, tenemos hoy el honor de que nos acompañe un educador, un formador de docentes, el doctor Emanuel Kahn. Emanuel es doctor en Historia y magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET. Asimismo, es el coordinador del Núcleo de Estudios Judíos del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Te invitamos, Emanuel, a compartir tu mensaje. Bueno, qué honor y qué compromiso al mismo tiempo. Recordaba el acto del 2004, en la Plaza Seca, colmada de gente, de autoridades. Tenía entonces yo 20 años menos, 26. Y recuerdo también la emotividad que había en ese acto, en ese encuentro. Era un momento particular de la historia política argentina, 20 años de democracia, y recuerdo lo que sentíamos muchos en esas instancias respecto de la sensibilidad, de la posibilidad de recuperar en el espacio público una voz acerca de lo que había pasado durante la dictadura militar y en particular con los judíos durante la dictadura militar. Pasaron 20 años, muchos de nosotros estamos más grandes, pero también reconozco gente, jóvenes, que por ahí ni siquiera habían nacido 20 años atrás y hoy conforman parte del auditorio. Es un honor y un compromiso y mucha responsabilidad, porque 20 años después, 40 años después de la democracia, siento un poco que vivimos un tiempo en el que nos sentimos amenazados. Cuando Amia me invitó, Karina particularmente me invitó, ni siquiera había sucedido los acontecimientos del 7 de octubre de Hamas. Y aún en ese contexto, la amenaza en torno a los valores democráticos, a la sociabilidad democrática, cómo recuperamos y pensamos el pasado, estaba puesta en cuestión. Ni que hablar lo que sentimos desde el 7 de octubre como judíos respecto de una amenaza que se generaliza a escala global, lo que está pasando desde ya, en Medio Oriente, en Europa, en algunos países, en Estados Unidos. Son tiempos difíciles, imagino que estamos todos atravesándolos y sintiendo de modos distintos qué es lo que nos interpela y nos preocupa. Y entonces, ¿qué hacemos acá, a 40 años de democracia y a 20 años de ese primer acto? ¿Conmemoramos, celebramos la democracia, la estamos duelando o la estamos revisando críticamente? Cada uno tendrá su respuesta, son preguntas. Yo no tengo una respuesta a cada una de las preguntas. Por mi parte, imagino que un poco de todo eso. Conmemoro, celebro, la duelo y la reviso críticamente. Pero no dejaba de preguntarme acerca de cierta significancia que tiene esta dimensión de decir presente. La hemos repetido quienes tenemos ya varios años en cada movilización, en cada acto conmemorativo. Cuando nombramos a cada uno y cada una de nuestros desaparecidos, decimos presente, ahora y siempre. Y hoy, a 40 años, en esta situación de una amenaza angustiante, ¿qué significa decir presente? ¿Decimos presente? Decimos pasado en realidad. Estamos refiriendo a la experiencia de la dictadura militar y de los detenidos desaparecidos. ¿O decimos futuro? Estamos hablando de nuestros jóvenes, como Pablo recién, ¿sí? Intentando restablecer la cadena de la transmisión que tan cara es a la tradición del judaísmo. Me parece que como educadores o como generacionalmente, esa es una de las dimensiones que tendríamos que empezar a revisar. Cómo recuperar, cómo repensar los eslabones de esa cadena de transmisión que empezaron a resquebrajarse. ¿Qué pasó que 40 años después, 20 años después de estos actos, 40 años después de democracia, pareciera que todos los sólidos se desvanecen en el aire? Pareciera que todas las formas de recuperar el pasado, de pensar la experiencia de la dictadura, están puestas en cuestión. Y no es la dictadura, porque el negacionismo, ¿sí?, no interpela solo la experiencia de nuestro pasado histórico.
El negacionismo también pone en duda el Holocausto, pone en duda los genocidios acontecidos durante todo el siglo XX. En ese sentido, como historiador, me siento un poco como Marty McFly en Volver al Futuro, ¿no? Como alguien que viene del pasado a intentar decir algo nuevo o reparador en el presente. Pero me parece que en esa dimensión de recuperar las cadenas de transmisión y del valor, la experiencia judía, es decir, la utilidad que tuvo, cómo pensamos, cómo fue la experiencia, sobre todo de los familiares de detenidos desaparecidos de origen judío, puede ser muy iluminadora respecto de cómo anhelamos que sea nuestro futuro. La primera denuncia internacional que tuvo la dictadura militar argentina sucedió en 1976 en el Parlamento, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La comisión dirigida por Donald Fraser se reunió por clara petición de la Bnei Brit de Estados Unidos para demandar lo que estaba sucediendo con la desaparición y la persecución a judíos en el contexto de la represión implementada por la dictadura militar. Desde septiembre de 1976, la cuestión de los judíos, los desaparecidos y el antisemitismo se volvió central en la capacidad que tuvo la denuncia internacional de enfrentar a la dictadura, pero también los organismos de derechos humanos en Argentina, de solidificar, de crear las condiciones de poder entender qué es lo que estaba pasando en Argentina en esos años. En 1978-79, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el capítulo sobre el trato especial de los judíos se empezaba a constituir como un capítulo en sí mismo. Ni hablar en el Nunca Más, en 1984, y cómo eso se reverberó en las denuncias durante toda la década del 80. Aún cuando en la década del 90 se implementó una política de olvido, de indulto, de amnistía, la cuestión de la memoria del Holocausto y la experiencia de los judíos durante la dictadura militar sirvió para vertebrar los juicios en el exterior. Lo que sucedió en España particularmente, y luego se irradió a Francia e Italia, puso en el centro de la denuncia qué es lo que había pasado con los judíos durante la dictadura militar. Y del año 2000 en adelante, lo que escuchamos hasta recién, los actos, las conmemoraciones, el informe de la DAIA. La cuestión de los judíos, los desaparecidos y la dictadura militar ha resultado central para generar la sensibilidad y la empatía en torno a nuestras demandas sobre el reconocimiento del pasado histórico. Decimos presente, decimos pasado y decimos futuro. Tenemos una responsabilidad, la tenemos nosotros, la tenemos por los que no están, la tenemos por nuestro presente y la tenemos por nuestro futuro. Decimos pasado, decimos presente y decimos futuro. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Emanuel Kahn, por acompañarnos, por compartir con nosotros tus muy valiosas reflexiones. Les cuento que la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos tiene una importante cantidad de miembros activos, algunos de los cuales residen en distintas partes del mundo. Muchos de ellos escaparon de la dictadura y algunos viven hasta hoy en Israel. En este momento en que Israel está atravesada por la situación de guerra, acompañamos el sufrimiento por los muertos, por los secuestrados y por la terrible situación que se está viviendo allí. En este contexto consideramos apropiado invitar a dos referentes del Grupo Memoria de Israel para que nos compartan su experiencia al llegar y las sensaciones que los atraviesan en este momento en particular. Hola, mi nombre es Mónica Solotki, tengo 66 años, mi compañero, marido, fue desaparecido el 29 de abril del 76, dictadura militar, lo llevaron de mi casa, estando yo presente, y a mí me dejaron porque estaba en embarazo adelantado. Llegué a Israel el 8 de mayo por ayuda de mi papá y con pasaporte argentino. A los 6 días, 8 de llegar, nació nuestro hijo Guillermo, que tiene 47 años. Bueno, desde ahí estoy acá en Israel, reconstruí mi vida, tengo 2 hijos más, siempre con el dolor y la búsqueda
que pasó con Hugo, dando testimonios, hizo una denuncias, un juicio, aparentemente estuvo en La Perla. Lo que estamos pasando hoy acá en Israel, a partir del 7 de octubre, con la matanza feroz e inhumana del Hamas, me llevó a recordar muchos momentos de los vividos, cuando escucho de las torturas, violaciones. Sé que en la Argentina los desaparecidos pasaron cosas similares. Sin lugar a duda, son todas formas de comportamiento que va en contra de los derechos humanos de las personas y, como decimos, de lesa humanidad. Lo que puedo decir hoy es que se devuelvan a las 224 personas que aparentemente están secuestradas en Gaza, que la injusticia no suceda y, como siempre decimos, nunca más. Gracias por escucharme, Mónica. Hola, soy Rubén Gorbat, vivo hoy en Israel, a donde llegué en 1978, luego de haberme sido otorgada la ley de opción para salir del país de la Argentina, ya que me encontraba a disposición del Poder Ejecutivo. En abril del 76, luego del golpe, me secuestran y más tarde soy reconocido y llevado a distintas cárceles. Yo conocí gente hermosa, que por esa razón los quisieron eliminar, cometiendo crímenes de lesa humanidad porque ellos, los represores, querían mantener un régimen de opresión e injusticia. Y conocí gente que fue desaparecida o encarcelada porque sí, porque estaban en el lugar inoportuno, en un momento inoportuno. Era la violencia indiscriminada. Vivo hoy con mis recuerdos, oyendo todavía algunas voces de compañeros desaparecidos, aquellos que quedaron jóvenes para siempre, recordándolos y fortaleciendo nuestra agrupación Memoria en Israel, nuestro sitio de recuerdo en el bosque de Ben Shemen, diciendo junto a ustedes, familiares de desaparecidos, son 30.000, los vamos a recordar siempre. Llegué a Israel y me fui quedando. Realicé mi vida, construí una hermosa familia y amistades, desarrollando nuevas raíces. Desde un principio preferí una solución de 2 estados para el conflicto regional, aceptando los derechos de las 2 comunidades a su autodeterminación. Llegó el 7 de octubre y todos vimos cuál es la cara de Hamas. Tuvimos que reconocer el territorio palestino de Gaza está gobernado por gente que es capaz de cometer crímenes de lesa humanidad de la manera más brutal que se ha visto en la historia actual. Gente hermosa, jóvenes que danzaban, niños y mayores que descansaban, fueron sus víctimas indiscriminadas. Así corresponde decir junto a ustedes y la AMIA, a 40 años de democracia en Argentina, no queremos más secuestrados que se conviertan en desaparecidos. No a la violación de los derechos humanos, al terrorismo en todas sus formas, nunca más. Agradecemos profundamente a Mónica y Rubén por sus sentidas palabras, por hacerse el tiempo, pese a esta alterada rutina que están viviendo en Israel, para estar con nosotros brindando su mensaje. Por otra parte, compartimos con todos ustedes un comunicado que recibimos de la Organización Memoria de Israel, que dice así: la Organización Memoria, en memoria de los desaparecidos en Argentina, expresa su más profunda identificación con las familias de los secuestrados a la Franja de Gaza. Debido a nuestra amarga experiencia de secuestro y desaparición de nuestros seres queridos, que experimentaron torturas, violaciones, muertes, asesinatos y aún más la desaparición de sus cuerpos a manos de grupos violentos, cuyas manos están manchadas de sangre,
Queremos abrazar a los familiares y albergarlos en nuestros corazones. Nosotros que hemos experimentado en carne propia la desesperación, la tristeza infinita, la soledad y la destrucción de las vidas de los familiares de los desaparecidos, clamamos junto a las familias de los secuestrados, tráiganlos a casa ahora mismo. Queremos elevar este clamor ante el gobierno israelí, otros gobiernos y también los organismos defensores de derechos humanos en el mundo entero, para que los secuestrados aquí no se conviertan, Dios no lo permita, en parte de la escalofriante definición de desaparecidos. Este es el imperativo de la hora, no solo nuestro deber, sino el de todos, todos, todos nosotros. Nunca más. Hasta aquí la cita textual del comunicado. La memoria es un aspecto inseparable de nuestra identidad. Es lo que somos, lo que da forma a nuestra humanidad, una cualidad y a la vez un mandato que trasciende y nos acompaña siempre. La memoria es sumamente valiosa, incluso como acto individual. Sin embargo, adquiere una potencia singularmente intensa cuando es patrimonio de toda una comunidad. En esta casa, la AMIA, la memoria es un pilar de la labor de todo el año. AMIA trabaja junto a los familiares de desaparecidos judíos, no solamente en este acto, sino permanentemente a través de constantes reuniones y actividades. De algunas ya vimos hace un rato imágenes, pero muchas acciones, muchas más de las que se pueden mostrar en un video, suceden en la AMIA a diario. En forma permanente desarrollamos acciones abiertas a la sociedad toda, donde la expresión siempre renovada de la memoria y el reclamo de justicia juegan un rol central. Invitamos en representación de la AMIA a su presidente, doctor Amos Linetsky, para que nos dirija su mensaje. Bueno, buenas tardes. Pasamos momentos no fáciles. Siempre es bueno estar juntos. Y además siempre se aprende algo nuevo. Acabo de aprender que el iniciador de este acto tan importante fue aquí nuestro querido Abraham Kabul, así que agradecemos a los dirigentes que nos precedieron. Con su lucidez nos han dejado este tipo de encuentros, de los cuales nosotros seguimos aprendiendo y beneficiándonos, así que gracias, Abraham. Agradecer a la Asociación de Familiares Desaparecidos Judíos por lo que hace, por lo que representa, verlos a ustedes, ver a personas como a Zulema y a Natalia y todos los que son parte de esta asociación, nos sirve de estímulo para no bajar nunca los brazos, de no dejarnos vencer y seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Me parece un mensaje muy fuerte, muy hermoso para todos nosotros y especialmente aquí para toda esta gente tan joven que nos está acompañando. Me parece también un poco, Pablo, que lo mencionaste, esta forma de qué hacer con el dolor. El judaísmo menciona recurrentemente este hecho de que no se pueden cambiar los sucesos. La realidad no está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos, quizá el desafío, está en la forma que elegimos reaccionar ante la realidad. Nos derrumbamos ante los sufrimientos o continuamos y transformamos el dolor en acciones. Ustedes eligieron este segundo camino y esa decisión es ejemplar y nos sirve a nosotros a todos y nos inspira. El próximo 10 de diciembre, como bien veníamos diciendo y Ariel lo mencionaba, la Argentina conmemorará ya 40 años exactos del retorno a la democracia. Sabemos todo lo que se ha sufrido antes de llegar a esta vía democrática, el infierno que se padeció en la etapa anterior a la misma, las personas que debieron exiliarse, las que fueron secuestradas en campos clandestinos y lograron sobrevivir, aquellas que no han logrado sobrevivir, los que permanecen desaparecidos, los que aún hoy buscan a sus seres queridos, los que nunca obtuvieron respuestas, las personas que crecieron solas sin sus seres amados. Atrocidades cometidas de un Estado que ejerció una represión planificada y sistematizada. Tantas vidas perdidas, tantas familias desarmadas, jóvenes apartados de su vida para siempre en la flor de su edad. Justamente uno de esos casos lo leí estos días y lo escuché en los testimonios de Duyot, que me ha conmovido mucho, que es el caso de Dafne Casoy. No sé si está hoy entre nosotros, pero Dafne tenía solamente 9 meses cuando sus padres desaparecieron. Eran jóvenes los padres de 22 y 24 años cuando fueron secuestrados. La mamá de Dafne estudiaba química, el padre estudiaba agronomía. Hasta último momento, él siguió yendo a la facultad. Hasta los últimos días se lo seguía viendo asistir a la facultad, con los peligros que él sabía que eso traía aparejado. Los padres de Dafne estaban escondidos en una quinta en Moreno, que
que pertenecía a su abuelo materno. Sabían que lo estaban buscando. Quizá no fue la mejor decisión esconderse en esa quinta que aparentemente era conocida por muchas personas, por demasiadas personas. No lo sabemos bien, pero estimamos que el dato pudo haber sido obtenido acudiendo al método de la picana. El día del secuestro había un casero en la quinta. A Dafne la dejaron con él, con sus 9 meses, a UPA, en brazos del casero. Un verdadero milagro que ella haya quedado allí. Sabido es que los operativos se llevaban a los chicos como parte de un plan sistemático de robos a bebés y posterior entrega a militares o a sus amigos. Debe ser quizá de los hechos más perversos de todos los cometidos por la dictadura, seguida de un pacto implícito de silencio, de no compartir información. Hasta hoy ese pacto impide conocer identidades. En nombre de la patria robaban bebés. También en nombre de la patria robaban objetos materiales de las casas en las que entraban. En nombre de la patria violaban mujeres. Por la patria torturaban. Supo Dafne tiempo después que su madre estuvo en el club atlético, en el sótano del sitio ubicado ahí entre Paseo Colón y San Juan. De su padre no obtuvo nunca rastros. Quizá lo mataron en el mismo instante que lo secuestraron, quizá ingirió una pastilla en el momento y se suicidó. Dafne fue criada por sus abuelos. Su abuelo materno, como decíamos, había nacido en Hungría y se salvó de la Segunda Guerra Mundial, un Nitzol Shoah. Fue el único sobreviviente, toda su familia asesinada. Llegó a la Argentina con esperanza de encontrar progreso, paz, tranquilidad y un mundo mejor. Estos relatos nos siguen estremeciendo. Queda documentada la generalizada actitud antisemita en el seno de las Fuerzas Armadas y las policiales, en las esvásticas y cuadros de Hitler en los centros clandestinos de detención, en los cuarteles, en las comisarías, en estas apelaciones constantes a la ideología nazi y el ensañamiento ejercido en especial contra personas detenidas y secuestradas que eran de origen judío. El antisemitismo como eje y pilar para desplegar la violencia y la brutalidad más atroz. Es lamentablemente una constante en nuestra historia. Las persecuciones, el odio infundado, el desarraigo. Creo que no hay ninguna familia judía que entre sus historias más íntimas no tenga un legado de exilio, de soledad, de desarraigo y de falta de respuestas. Permítanme un minuto contarles quizá una historia familiar con la cual he crecido, al margen, obviamente, de todas las historias que se contaban en la mesa de amigos, amigos desaparecidos, de parientes asesinados en la Shoah de parte de mi abuela materna. Hay una historia particular que me gustaría compartirla porque simboliza en algún sentido la separación, la pérdida, la necesidad también de memoria y, por qué no, la esperanza de un mundo mejor. Encontramos en las cartas de un bisabuelo mío que le pedía constantemente a sus hijos lo siguiente: por favor, cuéntenle a sus hijos el cuento de la bobe con la bolsa grande, la vieja de la bolsa. Si se lo van a contar asiduamente, lo van a saber, lo van a llevar con ellos todo el tiempo, cuéntenlos. ¿De qué se trataba este legado? ¿De qué se trataba esta historia que había que transmitir de generación en generación? Es la historia de la abuela Esther Hanna, conocida por nosotros en la familia como la bobe Esterjone. Mi bisabuelo Berke había quedado huérfano de padre, no sé exactamente bien a qué edad. En algún momento su mamá Esterjone, mi tatarabuela, se vuelve a casar en segundas nupcias con un señor viudo que tenía ya 2 hijos. Este señor luego muere y sus 2 hijos huérfanos quedan al cuidado de la bobe Esterjone, quien quedó a cargo de ellos. Berke, mi bisabuelo, trabajaba en forma migratoria de Stettel en Stettel y se casó luego con mi bisabuela Leike y vivieron en Belz. Entiendo que Belz, a principios del siglo XX, era una zona en constante disputa entre Rumania y Rusia y Ucrania, que se encontraban en guerras continuas. Esterjone queda cuidando a sus hijastros. En un momento las fronteras se cierran y Berke queda en Rumania, mientras que su mamá Esterjone del otro lado de la frontera. Los años pasan y los niños huérfanos que Esterjone había cuidado crecen y migran a los Estados Unidos, quedando ella sola en Ucrania, comunicada solo esporádicamente con Berke, con su hijo, quien cada vez empieza a recibir menos cartas de ella. En un momento se corta toda la comunicación. Dado que era una frontera entre países en guerra, era imposible cruzarla. La historia que se repite en casa de Berke es la de cada noche acostándose él con sus hijos y fantaseando junto a ellos en el día en que volvería la bobe Esterjone. Algún día volvería, cruzaría la frontera y traería con ella una bolsa llena de regalos. Cada uno de los chicos tenía que imaginar qué traería en esa bolsa la bobe Esterjone: un juguete
unos dulces, unos cuentos. ¿Qué traería esa bolsa tan grande? Crecimos con esta historia de esta bolsa tan mítica. Ella nunca volvió. Pasó un tiempo y ver que mi bisabuelo se dio cuenta de que ya no podía estar viva y empezó a recitar Kadish en su memoria. La uva Esterjone yace en algún lugar desconocido, más allá de la frontera entre dos países. Creemos, no tenemos certeza dónde. En la historia de la familia sigue presente esta historia de su bolsa llena de recuerdos y esperanzas de reencuentro. Como siguen presentes todos los desaparecidos y nuestros seres amados que tanto extrañamos y no tenemos a nuestro lado para decirles cuánto los amamos, cuánto nos gustaría tenerlos, cuánto los necesitamos. Así es nuestra historia, llena de desencuentros y pérdidas. Lamentablemente, nuevos ejemplos que no paran de llegar. Este año no es igual al año anterior, cuando pensábamos que la Shoah, los pogrom, eran cosas de pasado. Nuestras vidas vuelven a estar rodeadas de conceptos como asesinatos, violaciones, secuestros y desapariciones. Palabras cuyo significado ustedes conocen perfectamente. Aunque esta vez no provengan de las fronteras de nuestro país, lo sentimos igualmente propias. Eso es exactamente lo que hizo el Hamas el 7 de octubre. Me mostraron una foto, si pasan estos días por la ex-ESMA, se encuentran carteles que dicen muy grandes, acá se violó, acá se robaron bebés, acá se torturó, acá se asesinó. Lamentablemente, la violencia y el odio no son cosas del pasado. Hace un mes en Israel también se asesinó, también se violó, también se torturó y también se robaron bebés. Más de 1.400 personas inocentes masacradas, más de 230 personas secuestradas y desaparecidas, bebés, mujeres, jóvenes, mayores. La matanza judía más grave desde el Holocausto hasta nuestros días. No podemos dejar de estremecernos cuando nos enteramos de todos los detalles, bebés secuestrados, hombres y mujeres decapitados. Hace unos días apareció el cuerpo de una niña autista de 12 años encontrada muerta junto a su abuela. El secuestro llamativamente numeroso de mujeres jóvenes. Seguimos y continuaremos elevando nuestro reclamo para la inmediata liberación de todas estas personas secuestradas, entre las que se encuentran más de 20 argentinos. Queremos que vuelvan sanos, queremos que vuelvan salvos a sus hogares. Los estamos esperando. Ayer comenzamos el acto de conmemoración que realizamos luego de 30 días de los sucesos, diciendo que lo que más nos duele en este momento no son las palabras de nuestros enemigos, sino lo que más nos duele es el silencio de nuestros amigos, la cobardía de quienes en otros momentos parecían defender nuestros propios valores y nuestros propios principios. Me tomo el atrevimiento de tomar unas palabras citando a Primo Levi, que en realidad son palabras que las dijo Pablo Bojolovsky, no sé si está hoy entre nosotros, así que... hola Pablo, ya tengo tu autorización porque te las pedí por email, así que me doy por autorizado, pero me parecieron muy atinadas estas palabras de Primo Levi en su obra Si esto es un hombre. En consultado sobre el desconocimiento de los alemanes del Holocausto, el escritor dijo lo siguiente: en Alemania de Hitler se había difundido una singular forma de urbanidad. Quien sabía no hablaba, quien no sabía no preguntaba, quien preguntaba no obtenía respuesta. De esta manera, el ciudadano alemán típico conquistaba y defendía su ignorancia, que le parecía suficiente justificación de su adhesión al nazismo. Cerrando el pico, los ojos y las orejas, se construía la ilusión de no estar al corriente de nada y, por consiguiente, de no ser cómplice de todo lo que ocurría ante su puerta. Saber y hacer saber era un modo quizá no tan peligroso de tomar distancia con respecto al nazismo. Pienso que el pueblo alemán globalmente no ha hecho uso de ello y de esta deliberada omisión lo considero plenamente responsable, decía Primo Levi. Hoy en sus términos tampoco se puede aceptar la distancia. No son tiempos de callar. No denunciar los pogrom que vivimos hace un mes implica complicidad. Nunca más también es hoy. No hay espacio para la silenciosa complicidad disfrazada de ignorancia. Frente a los crímenes del terrorismo, la condena debe ser enérgica y debe ser unánime. Este encuentro es un acto de recordación, pero también de acción, porque la memoria, como bien decía Ariel hace unos instantes, necesita ejercitarse, ponerse en movimiento, mantenerse viva siempre. Asumimos un compromiso con el legado de los que ya no están, de esas ausencias que dejaron un vacío inaceptable. Nunca debemos perder la esperanza. Quizá algún día lleguemos a vivenciar todos nosotros en carne propia la profecía del Nabí, del profeta Yeshayahu, cuando dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará.
no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren al mar. Probablemente algún día nos reencontremos todos con nuestros seres amados y podamos transmitirles cuánto los extrañamos. Algún día volverán todas esas bobes esterjones con sus bolsas llenas de regalos y seguramente sentiremos que nunca se han ido. Sigamos adelante siempre por la vida, por el respeto, por la democracia y por todos ellos que hoy ya no están. Muchas gracias. Muchas gracias, Amos, por tu potente mensaje. Nunca más indiferencia, nunca más complicidad disfrazada de ignorancia. Y si les parece, un poquito de arte, un poquito de música para levantar un poco el ánimo. En esta tarde tan especial y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de Ligia Piro, quien con el acompañamiento de Lito Vitale va a compartir con nosotros el tema Barro tal vez. Muchas gracias y bienvenidos Ligia y Lito. Y tenemos un hermoso cierre musical para este acto. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y ya no estoy queriendo, y ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y ya lo estoy queriendo, y ya me estoy volviendo canción. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará.
Muchas gracias. Lito Vitale. Gracias a Ligia Piro y a Lito Vitale por su compromiso con este acto, con nosotros. La música como expresión artística es uno de los más activos vehículos de comunicación social y uno de los repositorios de la memoria colectiva. Y queremos entregarles un presente. Voy a invitar al presidente de la AMIA, doctor Amos Linetsky, a su secretario general, licenciado Gabriel Gorenstein, para entregar un presente a Ligia y a Lito. Ahora, pará. Vamos al regalito y después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos ya llegando al final de este acto. Está bien, como ustedes pidieron, va a haber otra canción. Pero antes de finalizar, en esta tarde dedicada a la memoria, evocamos también que mañana, 9 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario del pogrom de noviembre, conocido como Kristallnacht, o la Noche de los Cristales Rotos. La premisa de no olvidar nos acompaña ante cada hecho que atenta contra los derechos humanos. Vamos a invitar a Ligia y a Lito a que nos deleiten con otro broche de oro para este acto. Esta vez va a ser el tema 5 siglos igual, al que a continuación seguirán en pantalla los rostros de nuestros desaparecidos y desaparecidas que nos acompañaron cuando entramos a este auditorio y con los cuales vamos a también cerrar este acto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Quería decir solamente una cosita, que les agradezco infinitamente la invitación a compartir este momento de recuerdo para honrar la memoria de nuestros desaparecidos judíos, y para rezar. Yo sabía que me iba a pasar esto. Sí. Todos los días pensamos que los traigan de vuelta. Y que nunca más. Gracias por estar acá. Gracias. La música es un poquito sanadora, que nos sirva para eso, ¿no? Para que llegue a todos los corazones y más allá y más allá. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral.
pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Cómo se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Gracias. Lito Vitale. Muchas, muchas, muchas gracias. Salimos de este acto erguidos, sensibles al recuerdo, comprometidos con la continuidad de la construcción de una sociedad democrática que vea la diversidad como aporte y enriquecimiento. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos.